Hola, hola, ¿cómo están? Hola Alexia, bombonazo, hola, ¿qué tal? Victoria, ¿cómo están? Hola Tomás, hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Martín, ¿cómo estás, bello? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Bueno, vamos a esperar un poquitito. Hola. Ay, muchas gracias. Hola Martín, ¿cómo estás, bello? Hola Ariel, hola Alex, gracias, 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 gracias. Bien, acá desde estas blancas bahías los estoy invitando para charlar un poquitito de justamente de las actualizaciones que se están realizando y desde mi labor eh, en conjunto con otros seres, ¿sí? Activando y actualizando lo que es el camino del dragón, ¿sí? Esperamos un poquitito más, que ingrese más gente y ya comienzo a compartir la información que he recibido desde, desde diciembre del año pasado. Pero bueno, primero había que actualizar a Córdoba, que es el corazón de esta madre dragona, ¿sí? Dragona áurica, porque es parte de los pasos, ¿sí? Como a seguir justamente para que esta madre dragón áurica se complemente, ¿sí? En todos sus elementos, ¿sí? Bueno, vamos a esperar un chiquitín y ya comenzamos a hablar. Gracias a cada uno por estar ahí, por estar presente, por sostener, por ser pilar, faro, ¿sí? Muchas gracias. Bien, ¿qué tal? Bienvenida, Espacio de Luz. Muchas gracias por conectarse. Gracias en serio de corazón. Eh, mi vida, mi vida. Bien, vamos a dar inicio, ¿sí? Eh, Roxana, ¿qué tal? Encantada. Sol, hola Solcito, ¿cómo estás? Gracias, gracias por estar acá en este vivo que vamos a hacer. Gracias, Martín, gracias a vos, ¿sí? Por siempre estar eh, prestando y colaborando con tu espacio, ¿sí? Sigan a Martín de Agostino, que él entrevista a gente que canaliza y la verdad está bastante actualizado. Nati, soy Nati, me dice mi vida. Nati, gracias, gracias. Cuánta gente maravillosa,
cuánta gente maravillosa. Alexia también es un ser maravilloso. Si pueden, síganse entre ustedes, que realmente es muy rico, muy sabroso, ¿sí? En nutrirnos entre nosotros, ¿sí? Es parte de la integración del somos. Bien. Bueno, voy a empezar a comentarles. Ustedes me pueden preguntar cualquier cosa que deseen, me pueden preguntar, no tengo problema en contestar. Al contrario, todo lo que se pueda preguntar para la expansión, bienvenida sea. ¿Sí? Hola, hermosa Vane, ¿cómo estás? De Ushuaia, Sabri. Gracias, gracias, gracias. Bien, paso a comentarles lo siguiente. Mi nombre, para los que no me conocen, es Patricia Lecabel. Soy canalizadora, ¿sí? Desde muy pequeña, y estos últimos años, desde el año 2017-2018, comencé a realizar labores planetarios, ¿sí? El lugar donde resido es en Bahía Blanca. Justamente es el canal de parto de esta madre Argentum, ¿sí? Como la conocíamos antes, transformada, alquimizada en madre dragona áurica, ¿sí? Esta madre dragona áurica fue recordada, ¿sí? por mi ser, para que se actualicen los elementos que la componen. Obviamente, en fractalidad estamos nosotros, pariendo esta nueva unidad, ¿sí? Entonces, más que bienvenido el hecho de hacer esta labor, ¿sí? Esta labor inició en el año 2018, luego se activaron varios puntos dentro de Bahía Blanca. En el 2020 se volvió a actualizar, porque es como para que ustedes se den una idea, es como una computadora que empieza a modificarse, ¿sí? Bueno, así somos nosotros, así es también parte de la matriz, ¿sí? No la matrix, ¿sí? La nueva matriz que vamos a formar. Bien, entonces, luego de Bahía Blanca se activaron algunos puntos actualizándose con códices que se venían recibiendo. Fue Bahía Blanca activando los seres felinos, luego se nutrió, se tenía que nutrir esta placenta de esta madre, ¿sí? Para realmente recordar y reconocerse en el fractal de Dragona, ¿sí? Porque eso es lo que también estamos haciendo. Gise, hermosa, gracias por estar. Entonces, justamente esto es lo que hicimos en Bahía Blanca, que ella se reconociera en los fractales, ¿sí? Como hacemos nosotros, reconociéndonos en nuestras partes. Entonces, justamente, se activaron las energías de Sirio en Bahía Blanca, la raza felina, para luego nutrir esta placenta en Sierra de la Ventana, ¿sí? En el santuario cósmico, donde se realizaron varias activaciones para recibir códices que iban desestructurando, ¿sí? Esta parte mental de esta madre, para que uno pueda nutrir esta placenta de la forma más pura, ¿sí? Sin los programas que venimos sosteniendo. Luego se nutrió de la parte líquida, ¿sí? En Pehuenco, junto también a los fractales. Acá en los dos lugares nos encontramos con los fractales, justo digo fractales, aparece fractales de amor. Bienvenida, bienvenida María Elena, mi vida. Entonces, justamente estos dos lugares, Sierra de la Ventana y Pehuenco, fueron nutriendo esta placenta, ¿sí? De la parte ósea y la parte líquida, la parte emocional y la parte estructural, para luego ir a Ushuaia y comenzar a activar el disco solar Ion, ¿sí? Desde Ushuaia, desde un lugar que se llama Tolwyn, que justamente el Segnam significa corazón. Hermoso, Juan, te amo. Entonces, justamente desde el sur, que es el fractal de este pie de esta madre Argentum, transformada, alquimizada a partir de ese momento en madre dragona áurica, ¿sí?
reconoció su fractal y su componente, ¿sí? Que era el plata, la plata, se alquimizó a oro. Bien, luego de actualizar este disco solar en el sur, fuimos a actualizar en Córdoba, ¿sí? En Córdoba fueron la verdad que un grupo maravilloso de gente que resonó con este servicio, con este labor, para activar el corazón de esta madre, ¿sí? Una vez que hicimos en los pies esta activación de los puntos reflejos de todo el cuerpo, fuimos directamente al corazón. En el corazón de esta madre cósmica, de esta madre dragona áurica, ya reconocida como madre dragona áurica, lo que nos pidieron labor en ese momento es activar y actualizar el disco solar que se encuentra en el monte Yasta, unificando las líneas, ¿sí? El monte Yasta tiene un disco solar que se llama Emanashi, que justamente tiene que ver con la pureza, ¿no? Entonces, unificar esta pureza de antiguas memorias y civilizaciones lemurianas que están ahí, actualizarlas y activarlas e integrarlas junto a Córdoba, este corazón de esta madre. En Córdoba hicimos todo un peregrinaje, ¿sí? Justamente desde La Falda, desde el Hotel Edén, reconociéndonos también nosotros en ser peregrinos de este camino del dragón, ¿sí? Que viene a recordarnos que nosotros estuvimos mucho tiempo en una cueva, ¿sí? Y que ahora es tiempo de salir de esa noche oscura, ¿sí? Como humanidad. Bien, luego de integrar en Córdoba, nosotros ahí integramos una parte de esta dragona áurica, que era la dragona tierra, ¿sí? Ahora nos piden labor actualizar a la dragona metal, ¿sí? Para eso nos muestra La Rioja, donde nos muestra que tenemos que ser maleables, ¿sí? Como el metal, y habla del oro líquido, del oro que es parte de nuestro espíritu, ¿sí? Un oro que es alquimizante. Bien, justamente en La Rioja tenemos la conexión también con las madres estelares. ¿Por qué? Bueno, acá es la información nueva, ¿sí? La actualización de la información nueva. Nosotros en La Rioja vamos a activar, ¿sí? un disco solar, vamos a actualizar un disco solar que se llama Mitacuna, ¿sí? Este disco solar que está en Talampaya, en el Jardín Botánico, específicamente en el Jardín Botánico, necesita ser actualizado, ¿sí? ¿Qué es un disco solar? Un disco solar es una tecnología lemuriana que utilizamos para que se corrijan las líneas de espacio-tiempo. Como nosotros estamos elevándonos en dimensiones, ¿sí? Hay 13 dimensiones, como estamos elevándonos en dimensiones, precisamos una actualización del tiempo, porque a medida que vamos actualizando lo que es el tiempo y lo que es el espacio en esa dimensión, también aumenta la velocidad, ¿sí? Porque en los planos más sutiles hay mayor velocidad. El cuerpo, que es la materia, es mucho más liviano, más sutil, más etérico, y por ende nos permite poder viajar, ¿sí? Un poco más livianos en esa multidimensionalidad que somos, ¿sí? Entonces, justamente esto es lo que vamos a hacer en una línea de tiempo ya lo hicimos, ¿sí? Es lo que vamos a hacer en La Rioja. Actualizar este disco solar. Ahora, esto es para que ustedes entiendan y me pueden preguntar, si no entienden algo me lo preguntan, ¿sí? Y lo vuelvo a explicar. Nosotros acá, en Mitacuna, tenemos el reflejo, ¿sí? De las madres estelares, de Isis, María y María Magdalena. Estos reflejos, ¿sí? Son justamente la línea de espejo con el cinturón de Orión. Uno muchas veces escucha que el cinturón de Orión es el cazador de Orión. Bueno, en el año 2020, cuando canalizo la conciencia de automaestría, MON,
ellos me dicen, los guías, me dicen que no es cazador, sino es cazadora, ¿sí? Y que este cinturón de Orión, que nosotros lo vemos en el cazador, en realidad son 3 estrellas que están en la base de la columna. Por ende, lo que tenemos que actualizar también es esta información. No estamos en el centro donde pasa el ombligo, sino que estamos en la columna, en las lumbares. ¿Se entiende? Esta información hace que también cambien los conceptos de eléctrico y magnético, ¿sí? Nos piden que seamos más magnéticos, que tengamos esta energía femenina para atraer, ¿sí? a los cuerpos una energía de conciencia crística, ¿sí? Entonces, me piden que cuando justamente estaba canalizando La Rioja, me dicen separa las palabras. Entonces, en eso de separar las palabras, automáticamente empecé como a confundir, a poner el mental y decir cómo separar las palabras. Entonces me hablan, ¿sí? Hola, Dai. Me hablan justamente, todo esto lo que estoy diciendo lo voy a bajar en forma escrita, en forma de audio, para que lo puedan escuchar, ¿sí? Yo no, realmente cuando estaba viendo cómo darles esta información, porque es mucha y es muy precisa, tampoco quería agobiarlos con la canalización, que por ahí también tiene como dejos de más poesía, ¿sí? Cuando uno canaliza. Esta canalización llega de la mano de Yeshua y de Isis, ¿sí? Estos dos seres que últimamente me están guiando mucho. Las 3 Marías, ¿sí? En realidad son Isis, María y María Magdalena, estas 3 conciencias, están justamente en las 3 lumbares. Bien, gracias, agradezco que te guste. Bien, estas 3 estrellas que están en las lumbares van a activar, ¿sí?, memorias muy arcaicas, muy de origen de cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando a mí me pedían separar las palabras, yo no entendía el porqué. Entonces, acá va la explicación. Mitacuna, ¿sí?, en realidad, junto con Mintaka, ¿sí?, que es una de las 3 estrellas del cinturón de Orión, que ahora decimos que es columna de Orión, tiene un contexto de defensa. La palabra en sí, ¿sí?, significa el defenderse, ¿sí?, no hay, y el defenderse está aquí, ¿sí? Entonces, hay 2 conceptos que tienen que ver con la defensa. Y esto tiene que ver con un programa que gente y seres, ¿sí?, estuvieron programando a nivel planetario, ¿sí?, nuestras propias conciencias, manipulando, ¿sí?, la información, porque bueno, no se pueden meter con nuestro libre albedrío, pero sí con la manipulación. ¿Cómo hicieron esto? Hace muchos años atrás, la frecuencia de sonido fue cambiada de 432, que era la frecuencia en coherencia con el centro de la Madre Tierra, a 440. Bueno, como fue la frecuencia del sonido, la frecuencia de solfegio, también lo fue en ciertas palabras programadas, ¿sí? Por ejemplo, estas 2 palabras, estos discos solares que nosotros recibimos, tienen que ver con la defensa, una defensa de una guerra que ya no existe, ¿sí? Entonces, lo que nos piden los guías es que replanteemos, ¿sí?, estos programas que están incrustados, ¿sí?, en estas palabras, como por ejemplo la palabra discusión, ¿sí?, para que se entienda. Si uno dice y habla y menciona la palabra discusión, automáticamente una parte nuestra del inconsciente empieza a decir yo no quiero discutir, y ya lo empieza a ver como una confrontación. Y en realidad la palabra discusión es un discurso en acción, es escuchar el discurso del otro, escuchar la palabra del otro, simplemente eso. Pero trae una vibración, ¿sí?, que me lleva a mí a un movimiento, ¿sí?, que tiene que ver con una revolución
Todas estas palabras fueron programadas, ¿se entiende esto? Entonces, estas palabras nos piden ahora de que estemos atentos, ¿sí? Porque se están cayendo, se caen los programas de lenguaje, se caen totalmente. ¿Por qué? Porque la palabra que lleva vibración también lleva la intención. Y si yo no coloco la intención en forma elevada, tampoco voy a poder programar mi ser, ¿sí?, a una dimensión donde haya una conciencia crística. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros en el mental el mental es totalmente eléctrico, ¿no? Bien, pensamos, bueno, acá están los programas que nos pusieron hace muchos años para que vibremos en esa frecuencia de miedo, en esa frecuencia de disturbio, en esa frecuencia de baja densidad. Si yo llevo esos pensamientos al corazón, voy a observar que, por ejemplo, la palabra discurso es simplemente escuchar al otro, ¿sí? Es un discurso que está accionando y que lo acciona el otro, entonces lo escucho, ¿sí? Entonces, es pensar con el corazón, ¿sí? Ustedes saben que a mí me gustan las cosas prácticas, los que me conocen, entonces cuando yo recibía esto, digo, bueno, tiene lógica con que me pidan que separe las palabras de los discos solares, que empiece a entrar en profundidad, ¿sí?, con estos programas que fueron encriptados, ¿sí?, en nuestra psiquis, ¿sí?, a través de la manipulación, para que podamos vibrar en esa frecuencia. Bueno, ya ahora nos piden que estemos atentos porque todos esos programas se caen, ¿sí? Ahora, los programas de las palabras, ¿sí?, con respecto a Mitakune, con respecto a Mitaka, nos llevan también a observar, ¿sí?, que el poder magnético de la mujer, ¿sí?, perdón, no de la mujer, sino de la energía femenina, que lo tenemos todos, sea atraído a través de la vibración del corazón, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en La Rioja es la actualización de este Mitakuna, de esta Mintaka, ¿sí?, para que pensemos en que no hay más defensa, ya está, ¿sí? Y ahí entra en juego otra palabra, la palabra vulnerabilidad. El ser vulnerable automáticamente en nuestra psiquis activa, ¿sí?, el hecho de de mostrarse tal cual como uno es y mostrarse como en debilidad. Y en realidad el estado de vulnerabilidad muestra que no tengo, ¿sí?, capas y que me muestro tal cual soy. Entonces, todo eso nos piden para que nosotros podamos activar, ¿sí?, el dragón metal, este dragón que nos piden como el oro líquido, ¿sí?, del espíritu alquimizante, para que podamos elevarnos, ¿sí?, no solamente en la palabra, sino en el accionar, porque lo que vamos a hacer en La Rioja, vamos a aperturar el ingreso del alma, ¿sí?, colectivo, que va a unificarse dentro de esta madre dragona áurica, ¿sí? Esta madre dragona áurica tiene su cuerpo. Bueno, ella está renaciendo también como nosotros. Precisa un alma nueva, pero un alma unificada, con conciencia crística, ¿sí?, desde el ser, exactamente. Entonces, si necesito, ¿sí?, este alma elevada, como todos nosotros vamos a hacer, también necesito sacar los programas, ¿sí?, que me pusieron, me encriptaron, ¿sí?, para que yo pueda sentir esa frecuencia densa que no me ayuda, ¿sí? Al menos en este tiempo precisamos una frecuencia más elevada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a activar justamente son las 3 estrellas que están relacionadas con lugares específicos, ¿sí?, en La Rioja. En el jardín botánico, ¿sí?, de La Rioja, donde está este disco solar, vamos a activar lo que tiene que ver con el alma, ¿sí?, el alma de esta dragona. Este disco solar significa alma, ¿sí? Entonces, en Talampaya, que va a ser otro punto donde vamos a estar, vamos a unificar los aspectos del ser humano.
como los aspectos del ser humano. Y acá otra vez me dicen, mirá la palabra humano, ¿sí? Dada vuelta. Esta canalización que voy a decir ahora, que voy a comentar, fue en el 2020, en junio del 2020, más o menos como a mediados de año. Me muestran que la palabra humano, ¿sí? En realidad es mano hu, ¿sí? Como una exhalación. Significa que mano, nosotros hablamos de mano siempre como los portales, ¿sí? Que estos portales, este humano, en realidad son los portales de una divinidad, ¿sí? De una deidad, que es el hu, ¿sí? Como la exhalación. En el antiguo Egipto se mencionaba se expresaba al hu como una expresión de dador de vida, ¿sí? Entonces, el humano en realidad es el mano hu, ¿sí? Que nos va a ayudar, porque somos portales, ¿sí? De deidades, de divinidad. Nosotros somos un portal de divinidad. Entonces, lo que nos piden en La Rioja es, en Talampaya, integrar los aspectos que nos hablan de 7 aspectos del humano, ¿sí? Del mano hu, para elevarlo en esta conciencia crística. Ahora, estos 7 conceptos están unificados a otro disco solar. Lo que vamos a hacer en La Rioja es tejer, ¿sí? ¿Vieron cuando uno teje un hilo amarillo con un hilo dorado? Bueno, vamos a tejer eso, vamos a tejer hilos, ¿sí? Vamos a tejer discos solares, porque es tiempo, lo que dicen ellos, también de integración, ¿sí? Ólale. Estos tiempos de integración van a hacer que en un momento, ¿sí? Cuando nosotros colocamos, los lemurianos colocamos estos discos solares para lo que era el espacio-tiempo, para actualizar ese espacio-tiempo, en este momento, esos discos solares tienen que trabajar unificados, integrándose, ya no solos, ¿sí? En Córdoba integramos Emanashi, ¿sí? Al corazón del Monte Yasta, ¿sí? Monte Yasta, Córdoba, pureza, corazón. De ahí se unificó a Mintaca, que tiene que ver justamente con La Rioja, con este cinturón de Orión que ahora sabemos que es columna, ¿sí? Ahora, en La Rioja también necesitamos integrar estos aspectos que están unificados e integrados con el disco solar que está en el lago Yuriría, ¿sí? De México. Y este disco solar se llama Cipembó. Entonces, en La Rioja vamos a hacer un trabajo de integración, un trabajo de tejido, ¿sí? Como madres, cuando tejemos un manto. Entonces, lo que vamos a actualizar es esa memoria. Ahora, ¿qué información me traían, ¿sí? Isis, María, María Magdalena, las Mir, ¿sí? Mir son conciencias crísticas, son conciencias virginales, ¿sí? Así me dicen los guías. ¿Qué es una conciencia virginal? ¿Qué es ser virgen? No tiene que ver con el plano sexual, tiene que ver con un estado adulto de conciencia, que es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos elevándonos a un estado adulto de conciencia, estamos a un estado virginal, todos. Entonces, estas 3 maravillosas emanaciones de frecuencia femenina, magnética, ¿sí? Hacen que se integre, ¿sí? Las memorias. Recuerden, si yo estoy hablando que ya no es el cinturón, sino que son las lumbares, me está activando, nosotros en la columna vertebral, en cada vértebra tenemos memorias de razas estelares, ¿sí? Bueno, dentro de estas memorias de razas estelares tenemos las 3 emanaciones de luz, de frecuencia femenina, magnética, junto con las 3 lumbares. Lumbar 1, 2 y 3. En la lumbar 1, ¿sí? Se va a integrar toda la memoria que tiene que ver con Alpha Centauri. Esta memoria que tiene que ver con nuestro Sol central de Alción, esta memoria que tiene que ver con el origen de la cuna de la humanidad, con los seres de Lira, ¿sí? Y está relacionada
con las memorias en la Tierra, ¿sí? Porque todas esas memorias también en la Tierra están, y es toda la parte nórdica, la parte de los vikingos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es captar esa memoria nórdica de vikingos que parece como oscura, ¿sí? Para elevarla. Se siente físicamente, me pasó, genial. Muchos hacen carne, ¿no? Estas actualizaciones. Entonces, eso es en la lumbar 1. Esta memoria de los vikingos y de los nórdicos, pero elevándola, ¿sí? Sacando el contexto de lo oscuro, de lo rúnico, denso que algunos piensan, sino simplemente elevando, ¿sí? Esa magia. Porque Mintaka y Mitakuna, ¿sí? Tienen que ver con el alma de los devas, ¿sí? Este disco solar activa nuestra memoria dévica, nuestra memoria de los elementales, nuestra memoria de los seres de Procyon, de los árboles, ¿sí? Esa alquimia pura y genuina. Entonces precisamos ir al origen también, ¿sí? De esas memorias genuinas que tenemos dentro de nuestro cuerpo físico y que se activan, ¿sí? Entonces, justamente, la lumbar 1 vamos a activar y actualizar esas memorias para sacar todo ese velo, ¿sí? Esa ilusión que veníamos con esos programas que ya son obsoletos, ¿sí? Juntamente con los elementales. Uno dice los elementales y habla, nada, piensa en haditas y piensa en duendes y piensa, bueno, todos esos elementales tienen una energía y una magia neutra, ¿sí? Donde va dirigiéndose, ¿sí? Depende de la frecuencia. No existe ni la maldad ni la bondad, ¿sí? Entonces todos esos registros que nosotros tenemos como programa se tienen que ir derribando. Por eso ellos dicen acá, todos los programas encriptados se desencriptan, ¿sí? Ya comienzan a activarse, por eso se van a caer, ¿sí? Esos programas. Entonces eso es en la lumbar 1. En la lumbar 2, ¿sí? Vamos a tener todas las memorias como las memorias de los arturianos, las memorias de Sirio, ¿sí? Estas memorias fueron, cuando llegaron a la Tierra, ¿sí? Fueron a Egipto, fueron también los Seti, una raza de seres, ¿sí? Se fue a lo que es Rusia, lo que es Eslovenia, ¿sí? Justamente ustedes observen qué lugares estoy mencionando, ¿sí? La lumbar 2, que nos conecta con los arturianos, que nos conecta con esta energía de Sirio, se fue en este plano geográfico a Egipto, se fue a Rusia, ¿sí? Y otra, ¿cuándo venís aquí? Mi vida, el 21 de mayo. Bien, la lumbar 2, ¿sí? Que se conecta con los arturianos y Sirio, fue a Egipto, fue a los Seti, fueron a Rusia, ¿sí? Y los de rigelianos, ¿sí? Como se llaman ellos, se fueron a lo que es China. ¿Observan qué lugares mencioné? China y Rusia, ¿sí? ¿Y cuántas actualizaciones se hicieron en Egipto? Bueno, estos 3 puntos que estoy diciendo son los 3 puntos que se reflejan en lo que antes llamaban el cinturón de Orión, que no es más el cinturón de Orión. Tenemos que hablar con elevada, ¿sí? Actualización, es la columna de la cazadora, que son las 3 lumbares, que es justamente el campo, ¿sí? Que me va a decir que va a también cambiar el campo eléctrico y magnético como lo tenemos pensado nosotros, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bien, entonces, lo que vamos a hacer en La Rioja, vamos a hacer toda esa actualización, vamos a llevar todas las memorias a ese lugar para abrir esos discos solares, colocar unos códices que ya fueron recibidos en Córdoba, en Ongamira, en las puertas del cielo, ¿sí?
que me dieron códices a mí y a otra maravilloso ser del sur, ¿sí? Carla, no sé si andará por ahí, que también recibió, donde me daban también la información, ¿sí? De una maquinaria, ¿sí? Todos estos discos solares y estos tejidos y entretejidos que vamos a hacer para que se integren, van a ser porque vamos a formar una maquinaria que va a ser en sentido antihorario y en sentido horario, ¿sí? Como son las máquinas de propulsión de los ovnis, ¿sí? Manejan las dos fuerzas. Eso me enseñaron en Ongamira, en las puertas del cielo, me mostraban cómo era la tecnología y esta máquina de propulsión con estos códices va a activar, ¿sí? Como una puerta, un agujero, donde va a pasar el cuerpo celeste. Vamos a pasar de la amada Tierra, ¿sí? A una amada Tierra gaiana más elevada. Vamos a hacer esa transición. ¿Se entiende esto? Bien, entonces, estas tres estrellas están relacionadas justamente con estas memorias de origen que son Isis, María Magdalena y María. ¿Sí? Estas consagradas, vírgenes consagradas, ¿sí? Vuelvo a repetir, no virgen por el estado sexual, por en contexto sexual, sino por el estado adulto del ser. ¿Sí? Bien. Miro a ver si me estoy olvidando de algo porque era tanta la info que tengo que darles que... Bueno, la tercer lumbar, eso fue la segunda lumbar, ¿sí? Egipto, con arturianos y sirianos, Egipto, Rusia y China. Ahora, la tercer lumbar tiene que ver, gracias Adri, la tercer lumbar tiene que ver con Casiopea. Casiopea es como la puerta de Andrómeda. ¿Por qué Casiopea? ¿Por qué Andrómeda? Bueno, toda la información que yo vengo recibiendo desde el año 2020, ellos me dicen que somos los seres, ¿sí? Somos ellos, los andromedanos, somos ellos en un futuro, ¿sí? ¿Se entiende? Los andromedanos somos nosotros mismos, pero en un futuro lejano, ¿sí? Dice, justo ellas son las que me están guiando, me súper resuena y me emociona. Bella, Ale. Sí, así es. Están muy presentes en cada ser, porque ellas dan los atributos, ¿sí? de cómo consagrarse, que es necesario para elevarse a esa conciencia crística, a ese Manohu, que son los portales, ¿sí? de la nueva divinidad que hay en nosotros, ¿sí? Con conciencia crística. Hablé de Mintaka, me faltó Alnilac y me faltó Alnilam, ¿sí? Bueno, Alnitak y Mintaka trabajan como en conjunto, ¿sí? Tanto Alnilac como Mintaka también son reguladas por el disco solar que es Ipembó, que está en el lago Yuriría, en México. Es el que vamos a integrar, que vamos a tejer para que esté en coherencia, ¿sí? Y entrelazado con el disco solar de Mintacuna, en La Rioja. ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, justamente eso es lo que es el labor que se nos pide. Integración de estos justamente en reflejo con las estrellas, ¿no? Bien, Al-Nilam. ¿Qué pasa con Al-Nilam? Al-Nilam, cuando yo les conté hoy que me pidieron que separe las palabras, que las vea en otro contexto, ¿sí? Que las vea elevadas, que no las vea con el programa que veníamos teniendo, ¿sí? Al-Nilam significa gema azul. Son perlas sagradas azules que van a despertar en nosotros los magos azules, ¿sí? Y esto me da la impresión que hay muchas magas y muchos magos acá que van a resonar con eso, ¿no? El hecho de esta magia azul que tiene que ver con el origen, que tiene que ver con los elementales, que tiene que ver con los débicos, ¿sí? Pero no tiene que ver con ese programa arcaico que nos dijeron que por ahí tenía malas vibras o por ahí tener cuidado con esta magia. No, simplemente
vernos vulnerables, sacar las capas, esto soy yo, esta soy yo, ¿sí? Con todas mis luces, con todas mis sombras, también reconocer, ¿no? Que estamos en este camino, de humanidad estamos todos caminando, no hay nadie que está parado y ya está en lo final, ¿sí? Estamos todos caminando. Entonces, como todos estamos caminando y todos estamos integrando, también entender que es de fortaleza, decir, esto soy yo. Exacto, la magia del ser. Exacto, la magia del ser. Bien, estos discos solares, ¿sí? Miro porque yo digo, bueno, a ver, hay algo importante que se me está escapando. Estos discos solares son tecnología bioenergética, para que se entienda. Los discos solares que hicimos en Lemuria, para que ustedes se entiendan, es tecnología, ¿sí? Es tecnología bioenergética, o sea, que trabaja, que hace labor con nuestra parte orgánica. Por eso nos piden elevarnos, ¿sí? En conciencia, porque cuando yo los pensamientos no los dejo de pasar por la mente, por lo eléctrico, y voy al magnético, que es el corazón, acá expando, ¿sí? Y desde esa expansión, desde esa conciencia, automáticamente empiezo a ingresar en esta activación para poder elevarme de dimensión, ¿sí? Recuerden, los discos solares nos van a ayudar a regular el espacio-tiempo para trascender la dimensión, ¿sí? Bien. En Talampaya vamos a hacer con estos 7 espejos, ¿sí? Que están relacionados con 7 luminarias, ¿sí? Lúminas, me dijeron así, en Cipembó, que es México. Entonces vamos a tener una resonancia, México-La Rioja, ¿sí? Y de hecho, ustedes observen también el paisaje. El paisaje de Talampaya me hizo recordar mucho a lo que es algún paisaje de México, ¿no? No conozco México, pero bueno, he visto imágenes y me han resonado mucho esa energía, ¿sí? Bien, entonces, en Al-Nilam vamos a despertar estas gemas, ¿sí? Estas gemas azules. Entonces, hay algo muy importante que tengo que decirles como mayor novedad, ¿sí? No es solamente el cinturón de Orión, que pasa a ser de este cazador a ser cazadora, y estas 3 estrellas que están en el cinturón que limitan, ¿sí? Con el ecuador, ¿sí? Que vendría a ser el Ecuador, ya el Ecuador no va a ser más, como nos dijeron, ¿sí? Va a cambiar su campo eléctrico y magnético también. Entonces, vamos a tener las 3 estrellas en la columna. ¿Se entiende esto? Por eso esta maquinaria para trascender junto con esta Tierra y nuestro campo eléctrico magnético también va a modificarse. ¿Sí? Entonces, por eso esta maquinaria, para poder utilizar el cuerpo celeste, y los cuerpos celestes, porque nosotros somos cuerpos celestes, somos estrellas, ¿sí? Entonces, para trascender, ¿sí? Elevarnos a la nueva Tierra. Por eso estamos utilizando tecnología bioenergética, ¿sí? Esta información es de las comandancias de las madres estelares. Ustedes saben algunos saben que soy comandante de alguna de las naves, ¿sí? Entonces, esta información se puede dar ahora, ¿sí? Pero tenemos que elevar en conciencia y trascender todo lo que es la vibración del miedo, ¿sí? Porque podemos hacerlo, ¿sí? Porque estamos genéticamente cuidados y resguardados, ¿sí? Ustedes recuerden que en el cóctel que hicieron de estas 32 razas estelares, justamente, una de esas razas estelares, cuando se unificó, se hizo un concilio, se hizo una reunión en Andrómeda, ¿sí? Que era una zona como neutral, entonces se juntaron todas las razas, ¿sí? También la raza, lo que era la mente reptil, respetando el libre albedrío, obviamente. Vinimos acá, respetaron todos el libre albedrío, pero la mente reptil dijo, bueno, en el juego del libre albedrío no puedo hacer nada, pero sí en la manipulación, por eso esos programas.
Bueno, tenemos que integrar, ¿sí? Ahora esa mente reptil, elevándola a través del magnético, del corazón, ¿sí? Pero integrarla, no sacarla como hemos hecho todos estos años, sino integrar esa parte y ese matiz que también me forma. Estas 32 razas estelares que forman el Manu-Hu, ¿sí? El nuevo humano, tiene que ver con la unificación de estas 32 que forman uno, ¿sí? La unidad, que son justamente es la raza 33. ¿Sí? Algunos habrán escuchado esto sobre la raza 33, ¿no? Bueno, la raza 33 justamente tiene que ver con la llave cósmica también y la llave crística, porque es 3x3, ¿sí? Es en un plano dimensional que vamos a elevarnos, justamente es 9, ¿sí? Entonces, esta raza 33 es la raza crística, es la raza de unificación, ¿sí? Esta raza que nos recuerda ahora que ya no es el Ecuador, ¿sí? Que donde están las tres Marías, nos dicen los guías, se manifestará a través del Ecuador. Y ahora observen esta información. Viene en noviembre, un mes 11 de maestría, y un día 21 comienza un mundial de 32 selecciones, donde el primer partido lo va a llevar a cabo Ecuador. El logo de este mundial es un infinito, pero no un infinito como estamos acostumbrados a verlo acostado, sino, constelación de Orión, sino en vertical. ¿Se entiende? Toda esta información está desbordando en todos los lugares, ¿sí? Consulta, esto vamos a ver en Quilmes. No, en Quilmes voy a dar la formación de Anaika, ¿sí? Y luego conexiones, pero si sale el tema, obviamente podemos charlarlo, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto del mundial también nos habla, ¿sí? De fechas, de que vamos a estar preparados, ¿sí? En septiembre se va a llevar a cabo esta actualización en La Rioja, ¿sí? Entonces, esto es para que ustedes entiendan. Todos estamos pariendo, todos estamos pujando, todos estamos elevando la conciencia, ¿sí? Esta conciencia crística. Pero tenemos que estar atentos a programas, ¿sí? A programas que ya son obsoletos. Programas que están arraigados a través del miedo. Esos programas los observo, ¿sí? Y directamente le digo gracias, ¿sí? Porque en la noche oscura, en la era oscura, me fueron útiles, porque reaprendí, ¿sí? A partir de este momento ya los conceptos van a comenzar a tener una amplitud, ¿sí? No voy a decir esto es bueno o malo, sino simplemente es, ¿sí? Bien, bueno, paso a comentarles, ¿sí? A ver, no sé si tienen alguna pregunta, algo específico, algo que quieran saber, yo miro, porque digo, bueno, por ahí se me pasó algo, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran profundizar. El disco solar que está en México, en el lago Yuriría, ¿sí? Ahí este disco solar también controla y equilibra el tiempo del disco, porque trabaja, ¿sí? Con el Emanashi, con el que está en Monte Yasta, ¿sí? Y también controla una zona geográfica que es Honduras. Observemos estos lugares, ¿sí? Porque estos lugares van a comenzar a tener como un movimiento, ¿sí? No me refiero a telúrico, sino un movimiento vibracional, ¿sí? Las conciencias de las personas ya van a elevarse, ¿sí? Todos estamos en ese proceso. Obviamente, tengámonos paciencia, ¿sí? Estuvimos
tantos millones de años con estos programas, que ahora, bueno, observarlos y verlos y decir, al final, bueno, pero al final sirvió porque no existe el error, todo es perfecto, ¿sí? Yo necesitaba de estos programas para reaprender, necesitaba de esta manipulación para reaprender, ¿sí? Porque eso me empezó a movilizar, ¿sí? Desde la Confederación Galáctica estamos custodiando, estamos liberando contratos kármicos, estamos sosteniendo, ¿sí? No, nada es azaroso, ¿sí? Siempre hay una conciencia custodiando y sosteniendo, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Porque quiero darles toda la info. Bueno, vuelvo a repetir, yo esto lo voy a copiar, lo voy a dar en audio, ¿sí? El Ecuador, decodificándolo al Ecuador, me da 12, ¿sí? Justamente son los 12 soles, ¿sí? Que se unifican en el 13º disco solar. Son 12 discos solares, al menos los que tengo que hacer en labor. Dice, en estos 3 puntos en la columna, vengo sintiendo mucha molestia, inflamación, ¿será todo eso? Sí, 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 sí. A ver, las personas que somos empáticas, las personas que somos sensibles, todo esto, todo este proceso, ¿sí? Porque todo esto, lo que estoy diciendo, está ocurriendo en el plano etérico, ¿sí? Ya en la red neuronal del éter, ya está haciendo sinapsis, ¿sí? Sinapsis es que está conectándose y rompiendo la estructura de lo que es en la materia, que está en la red neuronal, la parte del cerebro. Y automáticamente el cerebro, ¿sí? Que es neutro, que no tiene sentido del humor, que uno dice, por eso uno dice hay que observarse, ¿no? En la palabra dicha, en la palabra no dicha, porque todas esas frecuencias eléctricas van al cerebro, el cerebro automáticamente las codifica y larga la información para distintos órganos del cuerpo, ¿sí? Entonces por más de que si lo queremos pasar por la razón, no lo vamos a entender, ¿sí? Cómo nosotros podemos sentir lo que está sucediendo, porque somos fractales, somos parte, ¿sí? Y ahí tenemos que entender que somos la Tierra, ¿sí? Bueno, en La Rioja vamos a activar el dragón metal, ¿sí? El oro líquido que está dentro nuestro, el tesoro líquido que está dentro nuestro. ¿Y qué es? El alma, ¿sí? Y para elevarnos en el alma, para que este alma no sea fragmentada, sino sea unificada, un alma crística, precisamos ver los aspectos más elevados del humano, ¿sí? Para que sea el Manohu, ¿sí? El portal de esta divinidad, en conciencia y caminando en esta tierra, ¿sí? En una tierra más elevada. Bien, dice, es la primera vez que te escucho, nada es casual, estoy en el momento... Sí, amor, gracias Sabrina, wow, gracias. Y esto también es importante, ¿no? Observar y escuchar, hay muchos que están hablando sobre el camino del dragón y cada uno está haciendo su labor en ese camino del dragón. Y yo agradezco a cada uno, ¿sí? Porque cuando uno ingresa en este labor y es parte de una comandancia, también entiende que todos tenemos que estar en el lugar y es perfecto, ¿sí? Si yo me pongo a pensar, no, pero yo quiero estar en este lugar porque tal persona está en este lugar, me olvido de lo grandioso que es ocupar mi espacio, ocupar mi lugar y ocupar lo que puedo dar con mi don, ¿sí? Y eso, cuando entendamos eso, vamos a comprender que así funciona el somos, ¿sí? Desde el año 2019, cuando canalicé a Naika, que es eso lo que voy a dar en Quilmes el 21 de mayo, organiza Karina Eliana, ahí justamente nos mostraba de que observamos todos los matices nuestros, que no son separados, son parte nuestra, ¿sí? Para unificar el somos. Gracias, Patri, un placer escucharte. Saludos desde Ushuaia. Gracias, Mariana. Gracias. Bello lugar, Ushuaia, ¿sí? Donde estuvimos anclando en labor en los pies reflejos de esta madre
justamente, ustedes observen en Ushuaia, anclamos justamente en Tolwyn, que es corazón en Selknam, ¿sí? Pero, a ver, el pie tiene un punto reflejo acá arriba y tiene un punto reflejo acá abajo. Acá abajo es Tolwyn, ¿sí? Ese punto, que es el corazón, también es el plexo solar. Es nuestra conexión con nuestro Padre Sol, con el accionar, porque es tiempo no de pasividad como estábamos haciendo, sino tiempo de acción. Pero también tiene que ver con el diafragma, ¿sí? Y el diafragma es abrirnos, ¿sí? Al nuevo estado, es abrirnos. El diafragma separa, ¿sí? Y lo que nos dicen es que abramos, ¿sí? Y que no haya más separación. Abrirnos a esta expansión y que no haya el estado mental de separación, ¿sí? Entender eso. Dice, qué bueno volverte a ver y seguir aprendiendo. ¡Ah, mi vida! ¡Sergio! Bello, bello, bello. Gracias, gracias. Gente muy, muy amada en Ushuaia. Ahí Vanessa, me parece que está todavía. Los que están de Ushuaia, Vanessa siguió con el labor y está haciendo un servicio bellísimo, bellísimo, bellísimo. Si pueden acompañarse, sería genial, ¿sí? Bueno, paso a comentarles. Todo esto que vamos a hacer va a ser en La Rioja, ¿sí? Están más que invitados aquellos que resuenan con este labor y desean anotarse, ¿sí? Pueden anotarse en Actividad Planetaria, es un grupo de WhatsApp donde daremos más o menos los horarios de dónde vamos a estar y qué días vamos a estar, ¿sí? El 29 no sé si está Mariana por ahí, 29 de septiembre, ahí está, 29 de septiembre, ¿sí? Van a ser unos días donde vamos a estar en Jardín Botánico Talampaya y vamos a ir a una ciudad perdida, ¿sí? De Ankar, que es parte de esta llave que vamos a abrir desde esta Madre Argentum, alquimizada en Madre Dragón Áurica, ¿sí? Es abierto, todo lo que hago en servicio es abierto, ¿sí? Voy a ir en modalidad retiro, o sea, voy a hacer un retiro holístico junto a Héctor Peregrino, donde nos va a ayudar a integrar estos aspectos humanos, ¿sí? Desde la humanidad, desde los aspectos para liberar el miedo, para liberar emociones, ¿sí? Entonces es justamente lo que vamos a hacer con IC, ¿sí? Gracias, Bel, Anto. Pero aquella persona, si resuena con este servicio y no quiere ir al retiro o está en esa zona, ¿sí? Por favor, acérquese. Vamos a hacer todos pilares y sostén de esta nueva trascendencia, porque es para todos, ¿sí? Cuantos más seres conscientes estemos en ese plano de observación, en ese plano activo, ¿sí? De conciencia, esto se va a sutilizar más, ¿sí? Al ser todo de lo que es la materia más sutil, se va a hacer más ligero, más liviano y más débico, ¿sí? Que es lo que nos están pidiendo justamente en La Rioja, anclar este alma débica que tiene la madre. Esto lo enseño porque lo he canalizado en el año 2020, pero para que se entiendan por qué el alma en La Rioja después del corazón. Esto lo enseño en Mon. Si yo estuviera mostrándoles a ustedes embriones, ¿sí? Embriones, ustedes verían que hay un embrión al lado de otro en el día 19, ¿sí? Estos embriones son uno igual que el otro. En el día 20, ¿sí? En el día 20 cambian su morfología, su forma, cambian, ¿sí? Entonces, esta forma que cambian, ¿por qué cambian? Los guías me dicen que ingresa la conciencia álmica. En el día 20 ingresa la conciencia álmica. Entonces, el embrión que está acá es mariposa, bueno, no mariposa o perrito. El embrión que está acá es un humano, ¿se entiende?
Entonces, luego de haber anclado, de haber actualizado el tiempo, el disco solar, ¿sí? Porque el disco solar, recuerden, es una tecnología bioenergética que realizamos cuando estábamos en Lemuria, ¿sí? Entonces, cuando se hizo eso en Córdoba, ahora tenemos que integrar justamente en La Rioja. Bueno, ahí está Héctor Peregrino, hermoso, que está de viaje. Belleza. Bueno, Héctor Peregrino va a estar encargado en La Rioja de estas actividades para que podamos integrar las emociones, ¿sí? A través de conexiones, pero desde lo práctico, ¿sí? Para llevar a lo cotidiano, ¿sí? Para que esto no sea solamente un decir, una vibración, bueno, que se plasme en la materia. Bueno, ahí está Héctor. El que es justamente enlazador de mundos, va a enlazar cada uno de nuestros sentires para poder elevarnos, ¿sí? Ahí te dicen, grande. Bueno, hermosa, Gaby. Bueno, paso estos mensajitos porque si no después me dicen, no dijiste. Bien, el 7, el 21 de mayo, ¿sí? Perdón, el 30 de abril y el 1 de mayo vamos a estar haciendo un retiro, ¿sí? Haciendo labor también de las emociones y conexiones estelares, ¿sí? En Villa Ventana. ¿Por qué en Villa Ventana? Porque en Villa Ventana tenemos la energía del santuario cósmico, donde en el labor de esta madre dragón áurica pudimos integrar parte de las estructuras. Ahí hay una ventana que se abre, ¿sí? Justamente, cierra de la ventana, donde ingresan estas desprogramaciones para sacar estas estructuras. Entonces, nos pareció que era un lugar muy interesante con Nick y con Mariana para que podamos movilizar y trascender esas emociones ahí. Va a haber conexiones estelares, va a haber sanación uterina, son 2 días. La verdad que es en un lugar muy bello en Villa Ventana. El que no conoce es una oportunidad gigante. Es justamente feriado, lo hicimos para que puedan ir. Bueno, es más que nada con el corazón abierto. ¿Villa Serrana La Gruta o Villa? No, es en Villa Ventana. Villa Serrana La Gruta está cerquita, está ahí nomás, y vamos a tener la energía de Villa Serrana La Gruta, que es el santuario cósmico que se actualizó, ¿sí? Y se ancló y se activó parte para después los discos solares el año pasado, ¿sí? Eso fuimos un grupo ya a activar Villa Serrana La Gruta, ¿sí? Bien, eso es el 30 de abril y el 1 de mayo, ahí dice Villa Ventana, genial. Luego vamos a estar el 21 de mayo en Quilmes, ¿sí? Donde voy a dar la formación de Anaika, que son terapias, es una terapia canalizada en el año 2019, donde nos enseñan a ver estos matices, ¿sí? En una plataforma que se llama el Templo de los Espejos de la guía de Isis, ¿sí? Se puede realizar para autosesiones o para dar. Hay un grupo, si no buscan en la red, acá en Instagram, Karina Eliana, o buscan en mis flyers, ¿sí? Ahí también está el nombre de ella y la pueden contactar. Después a la tarde en Buenos Aires voy a hacer todas conexiones grupales, que son sesiones de energía humana, sesiones de conexión con el ser, ¿sí? Ahí están también más que invitados, ojalá que puedan ir. La verdad que la gente respondió maravilloso en todos los lugares, así que estoy más que agradecida, ¿sí? En mis redes también pueden ver las formaciones online y las formaciones presencial, ¿sí? Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, algo que quiera preguntar sobre lo específico de Ecuador, del Mundial. No sé si se entendió eso. Justamente ustedes observen que Ecuador, ¿sí? Y nos ayuda a igualar, que simbólico, ¿no? Que el primer partido en el ombligo de este gran planeta, el ombligo que nutre, ¿sí?
sea desde esta línea de Ecuador, ¿no? Que, vuelvo a repetir, que estaba en resonancia con este cinturón de Orión que ya no es en la cintura, sino en la columna. Entonces, qué fuerte, ¿no? Que cuando yo recibí esta info digo, wow, realmente me movilizo, ¿sí? Queda grabado el vivo, ingresé cuando ya había... Sí, amor, sí. Sí, espero que quede grabado. Bueno, bellos soles, los amo. Estamos viviendo tiempos con mucha información, eso es real. Pero muchas veces nos llenamos información de libros y ta. Y cuando nos damos cuenta que podemos conectar con la mirada del otro, con el corazón del otro, con el aire, sentir el aire y el aire que me dé mensajes, ver el fuego y que el fuego me dé mensajes, sentir el agua, tomar el agua, ¿sí? Y conectarme con esa fuerza del espíritu del agua. Cuando llego a ese punto, la información va a llegar de la forma más natural y fluida que ni siquiera imaginamos. Es magia pura, ¿sí? Todas estas informaciones yo no las recibo de libros, ¿sí? Las recibo a veces de películas, las recibo a veces mirando una nube. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, ahí hay una gran canalizadora, María Elena Calvo, que canaliza con los dibujos, ¿sí? Hagamos trazos, veamos qué nos dice un color, veamos qué nos dice una canción, ¿sí? En esas cosas están justamente la conciencia que nos recuerda quiénes somos, ¿sí? La conciencia del verdadero origen. Yo también te amo, Bel. Hermosa. Gracias por todo lo que nos transmitís y todo lo que... Gracias. Muchas gracias. Bueno, bellos soles, a descansar, a disfrutar cada instante, cada presente, ¿sí? Somos creadores y tenemos que hacernos cargos de esa creación, ¿sí? Nos amo. Abrazo inmenso, ¿sí? Ahora me toca apagar y estoy 10 minutos. Bueno, a ver, vamos a ver si era acá. Ahí está. Sí, me parece que es... No, no es acá. Bueno. Gracias, Cris. Muchas gracias. En serio, de corazón. Las amo, Cris. A las dos, Cris. Saludos a todos. Que tengan muy buen inicio de semana. ¿Sí?